Grité mi nombre dentro de esa cueva. Y el eco me respondió con un secreto que jamás le había contado a nadie. Soy espeleólogo desde hace 11 años. He explorado cuevas en 4 continentes, cuevas de hielo, cuevas de lava, sistemas subterráneos que no aparecen en ningún mapa. Creo en la ciencia. Creo en lo que puedo medir, tocar y documentar. Lo que voy a contarte sucedió hace 8 meses, en una cueva submarina recién descubierta frente a la costa norte de una isla que prefiero no nombrar. La encontramos por accidente, durante una expedición de mapeo rutinario. Una apertura en la roca a 9 metros de profundidad, lo suficientemente ancha para entrar en fila de a 1. Éramos 4. Daniela, la líder del grupo, Marcus, el geólogo, Fernanda, que se encargaba de la documentación audiovisual, y yo. Ninguno de nosotros había oído hablar de esa cueva antes. Nadie había entrado. Era, en todo sentido de la palabra, un descubrimiento. Deberíamos haberla dejado donde estaba. La entrada era estrecha, pero la cámara interior se abría en una bóveda enorme, más grande de lo que cualquier formación geológica de la zona justificaría. El agua adentro era perfectamente quieta, negra. Teníamos linternas de alta potencia y aún así la luz no llegaba al fondo. La temperatura bajó unos 6 grados en cuestión de metros. No es inusual en cuevas subterráneas, pero la velocidad del cambio sí lo era. Daniela fue la primera en hablar. Dijo nuestras coordenadas en voz alta para el registro de audio de Fernanda. El eco tardó más de lo normal en registrar. En las cuevas, el eco es predecible. Depende del volumen, de la forma de la cámara, la composición de las paredes. Ese tardó casi 4 segundos. Para el tamaño de la caverna era el doble de lo que debía tardar. Ninguno lo mencionó. Lo anotamos mentalmente y seguimos adelante. Marcus empezó a tomar muestras de la roca. Yo ayudaba a Fernanda a instalar una cámara de documentación en un saliente cuando escuchamos a Daniela hacer algo que los espeólogos hacemos por instinto en cámaras nuevas. Pronunciar una palabra corta para testear la acústica. Dijo su propio nombre, Daniela. El eco respondió. Daniela sabe lo que hizo en Bergen. Nos quedamos inmóviles. Daniela se había puesto pálida. Bergen era una ciudad de Noruega donde ella había trabajado 3 años antes. Nunca había mencionado ese lugar delante de nosotros. Nunca. Le preguntamos si había escuchado lo mismo que nosotros. No, respondió de inmediato. Luego dijo que el eco había sido distorsionado por la formación de la roca, que habíamos interpretado el sonido, que era un fenómeno conocido llamado parestesia auditiva, donde el cerebro completa patrones donde no los hay. Era una explicación razonable. La aceptamos porque necesitábamos seguir. 20 minutos después, Marcus soltó una exclamación al encontrar una formación mineral inusual. La exclamación sonó como la que cualquier geólogo entusiasmado soltaría. El eco respondió algo diferente. Esta vez, Fernanda lo grabó. Lo escuchamos en la reproducción inmediata. La exclamación de Marcus y luego, con su misma voz, pero en un tono completamente distinto, 3 palabras que ninguno de nosotros quiso preguntar qué significaban. Porque la cara de Marcus nos decía que él lo sabía perfectamente. Empezamos a hablar menos. Nos comunicábamos por señas. Pero entonces, Fernanda cometió el error de decir en voz alta que la batería de la cámara principal estaba al 15%. El eco tardó sus 4 segundos y respondió con algo que ella había dicho en privado, en una conversación que yo había tenido con ella hace meses. Algo que solo sabíamos ella y yo.
algo que no tenía alguna razón para estar dentro de esa cueva, a 9 metros bajo el océano, en una cámara que nadie había pisado jamás. Sentí que el agua alrededor de mis piernas se volvió más densa. No cambió de temperatura, solo se volvió más densa, como si algo se hubiera despertado y estuviera prestando atención. Daniela nos hizo seña de retirada, sin palabras. Fue entonces cuando yo cometí mi propio error. No sé por qué lo hice. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo con lógica. Tal vez fue el instinto de documentar. Tal vez fue algo más, algo que la cueva estaba haciendo con mi juicio sin que yo lo notara. Hablé. Dije en voz alta: aquí no hay nada que pueda saber cosas sobre nosotros. El eco respondió, con mi voz, con mi tono exacto, pero con palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Palabras sobre algo que había sucedido hace 14 años, algo que había guardado con tanta fuerza que a veces lograba convencerme de que no había ocurrido. Me quedé paralizado en el agua. Y entonces escuché algo que ninguno de los otros 3 escuchó, porque estaban nadando hacia la salida y yo me había retrasado. Escuché en el silencio, que vino después del eco, una especie de sonido. No era agua, no era roca. Era algo que se movía en la parte más profunda de esa cámara, en la oscuridad, donde nuestras linternas no llegan. No era un eco, era una respuesta. Nadé hacia la salida. Rápido, demasiado rápido para un espacio cerrado, lo sé. Pero el instinto había tomado el control de mi cuerpo. Cuando salí a aguas abiertas y subí a la superficie, los otros 3 ya estaban en la embarcación. Fernanda tenía los auriculares puestos. Estaba escuchando el audio de su grabadora. Me miró cuando subí a bordo y apagó la grabadora sin decir nada. Le pregunté, ¿qué había grabado? Dijo que el audio se había corrompido, pero antes de guardarlo vi su cara, y había algo en esa cara que no era confusión técnica, era miedo. El tipo de miedo que aparece cuando escuchas algo que no tiene derecho a existir. Esa noche, en el barco, ninguno de los 4 durmió. A las 2 de la mañana, Daniela vino cubierta donde yo estaba. Se sentó. Estuvo un rato largo en silencio y luego dijo una sola cosa. Dijo, yo nunca le conté a nadie lo de Bergen. No respondió ninguna pregunta después de eso. Solo volvió a su camarote. A la mañana siguiente, cuando fui a buscarla para el desayuno, estaba sentada en su litera, mirando la pared. Le pregunté cómo estaba. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó diferente, más baja, como si viniera de más adentro. Dijo, me sigue hablando. Daniela fue evacuada médicamente 2 días después. El diagnóstico oficial fue agotamiento extremo y episodio disociativo. Estuvo 3 semanas fuera de contacto. Cuando por fin hablé con ella por teléfono, sonó como ella misma, lúcida, tranquila, pero al final de la llamada, antes de colgar, me dijo algo que no me ha dejado dormir bien desde entonces. Me dijo que en los días que estuvo desconectada había entendido cómo funcionaba la cueva, que no era un fenómeno geológico ni acústico, que la cueva llevaba mucho tiempo así, esperando, y que se alimentaba de las cosas que la gente guardaba, que los ecos no eran ecos, eran el sonido de la cueva dirigiéndolo. Le pregunté, ¿qué quería decir con eso? Hubo una pausa larga. Luego dijo, que ahora que ya escucho lo que guardabas, te va a resultar difícil guardarlo. Colgó. No he podido volver a pensar en ese secreto desde hace 14 años, sin sentir que algo más lo está pensando al mismo tiempo.
como si compartiera ese espacio con algo que no tiene cuerpo ni nombre, solo hambre. He revisado la literatura científica sobre fenómenos acústicos en cuevas subterráneas. Existe algo llamado efecto Lombard. Existe la parestesia auditiva. Existen explicaciones para casi todo lo que percibimos en espacios cerrados bajo presión y adrenalina. He intentado aplicar cada una de esas explicaciones a lo sucedido en esa cueva. Ninguna responde a la pregunta de cómo un eco puede repetir algo que nunca fue dicho en voz alta. Ninguna responde a la pregunta de cómo Daniela supo el nombre de Bergen. Y ninguna responde a la pregunta de qué me hago cada vez que estoy a punto de quedarme dormido y escucho, en el límite entre el silencio y el sueño, algo que suena demasiado parecido a mi propia voz, repitiéndome que lo guarde. Si has estado en un lugar donde el silencio no se comportaba como debiera, o si has tenido una experiencia que no tiene explicación dentro de los límites de lo que conocemos, quiero leerla en los comentarios. No importa si es breve o si suena imposible, especialmente si suena imposible. Suscríbete si quieres más historias como esta. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Y si algún día encuentras una cueva que nadie ha explorado antes, hazme un favor. No digas nada en voz alta.